especialidad en cirugía con la Universidad de Valle también. Y en este momento hizo su posgrado de su especialidad con cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva con la Universidad Javeriana y el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente está trabajando en el HV como cirujano y es docente de posgrado de la Universidad del Valle también. Hoy nos va a hablar de cáncer gástrico y bueno, bienvenido doctor y muchas gracias por esta oportunidad que nos da para educarnos un poco más acerca de la salud. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues uno hablando de los psiquiatras con cáncer gástrico, nunca me había pasado, no sé si estoy en el mundo real. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de cáncer gástrico? No sé si también hay internos, gente en formación. Sí. Es una patología muy frecuente con alta incidencia en el país. Es una enfermedad, digámoslo, abandonada porque desde el punto de vista de prevención primaria, no hacemos realmente nada para la detección temprana. Un llamado pues también a apoyar la reforma de la salud, donde uno de sus aspectos es volcarse a la prevención primaria. Tengo la experiencia desafortunada de que mis pacientes llevan 2 años en promedio con un tumor. Y resulta de que muchos no habían terminado cuando estaba hecho ¿Aló? pero yo no puedo dejar aquí sola a mi mamá. Hay un ruido por ahí que no... Andrea, que por favor cierren los Y micrófonos. entonces de que no habían terminado eso cuando estaban llamando de la búsqueda que tuviera que estaba pues con la solución. Ya. Entonces, le decía que desafortunado porque en el hospital veo pacientes con 1 o 2 años con un cáncer gástrico, dando vueltas por toda la ciudad y muchos tienen la nueva EPS, ¿no? Y hasta ahora, pues, la nueva EPS es considerada una de las mejores EPS. Y más sin embargo, si nos podemos medir con estas enfermedades, pues su diagnóstico y su tratamiento es inoportuno. ¿Cómo será el de las personas que no tienen aseguramiento por la nueva EPS, que es de las mejores? Bueno, yo quisiera comentarles que de todas maneras ha habido unos grandes avances. Para nosotros es de gran, digámoslo, de gran importancia y de gran orgullo que uno de nuestros profesores de patología, el doctor Pelayo Correa, desde el año 1975, hizo la descripción de la historia natural de esta enfermedad, sobre todo del tipo intestinal. Hay 2 formas, la intestinal y la difusa. La intestinal, la que nos afecta a nosotros de manera endémica, y a nivel mundial el doctor es reconocido por esta descripción de esta enfermedad. Avances en la endoscopia digestiva fundamentales, reconocer el Helicobacter pylori como uno de los agentes responsables de las enfermedades digestivas acidopépticas, y reconocido en el año 1994 como cancerígeno tipo 1A. En cuanto a la genética, la E-caderina, fundamentada en el cáncer gástrico hereditario, y la charla se enfoca como más importantemente a la detección temprana, en la estratificación del riesgo, ¿sí? Hay unos avances también muy importantes en la cirugía minimamente invasiva, en la revisión laparoscópica y en la revisión endoscópica de la enfermedad, y avances en la quimioterapia. Pero digamos lo que de gran interés es qué hacemos para, desde el punto de vista de epidemiología, de prevención primaria y de prevención secundaria. Aquí les muestro a uno de mis profesores del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Ricardo Olivero Wilches, que es el que está acá arriba en la parte derecha, porque él tiene unos artículos muy importantes en prevención primaria del cáncer gástrico. Y acá está el doctor William Otero, un profesor de la Universidad Nacional, que tiene descripciones sobre todo la guía gástrica de cáncer temprano del 2015.
Entonces, digamos lo que ellos son referencia, los que estén interesados, sino que coloquen Julián Otero o Ricardo Oliveros y se bajan los artículos por Google, pues. Ahí está, Revista Colombiana de Cancerología del 2022. Esta pregunta la hago yo a los estudiantes cuando vemos esta charla, ¿no? Principal causa de mortalidad por cáncer de nombre en Colombia. ¿Qué lugar ocupa el cáncer gástrico en las mujeres, en su mortalidad? Si es una enfermedad infecciosa. Preguntamos qué es cáncer gástrico temprano. Toda esta pregunta es con el ánimo de interesarlos y el objetivo mío es que logramos hacer la respuesta durante la charla, pues lo he podido cumplir, ¿no? ¿Qué método hacemos para diagnosticar la enfermedad? ¿Cuántas biopsias mínimo? ¿Cuál es la sobrevida de la misma si estamos tempranos? ¿Cuándo recomendamos una endoscopia? ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo que tenemos que tener en cuenta para la prevención primaria de la enfermedad? ¿Qué hacer en cada caso? Bueno, en cuanto a la estadística para el 2020, vemos cómo el cáncer gástrico ocupa un quinto puesto en incidencia y en mortalidad un tercer puesto en todo el mundo, ¿no? Entonces es muy importante. Si vamos para Colombia, lo divido en hombres y en mujeres. La primera causa de mortalidad en ambos sexos, cuando dividimos en hombres, primera causa de mortalidad en hombres. En las mujeres es la quinta causa, ¿no? Seguido primero por el CA de seno, el cáncer colorectal y el CA de cervix, ¿no? Entonces, para resumir, en las mujeres es la quinta causa en incidencia, segunda en hombres, pero en mortalidad, cuando la dividimos por sexo, es la primera causa en hombres. Aquí les traigo un mapa del país donde toda la zona roja y anaranjada son las tasas de mayor incidencia y mortalidad de cáncer gástrico. Tiene que ver con Nariño, toda la zona andina, el Meta, el Putumayo, Arauca, norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá. ¿Qué es un tumor temprano? ¿Qué clínica produce? Realmente es inespecífico, puede producir algo de un ardorcito, el paciente está muy bien, ¿sí? Ya cuando está avanzado, pues el paciente está muy enfermo, es como un sobradito de tigre, le digo yo a los estudiantes, un paciente muy demacrado, se le ve la desnutrición crónica, disminución de la base bitemporal, viene con vómito, con síndrome pilórico, está con ascitis, vemos el ganglio de Virchow supraclavicular izquierdo, le tocamos el ombligo nodular grueso y si hacemos un tacto rectal, pues vemos una masa que es el signo de anaquel de Bloomer. Esa es, en la mayoría de las veces, nuestra condición cuando llega el paciente a nuestros hospitales, ¿no? La mayoría, 80-90% llegan avanzados. Este año apenas he sido operado en lo que llevo un tumor temprano de cáncer gástrico. El resto son como lo acabo de describir. Muy triste la situación. Bueno, ahí que quería yo mostrarles a ustedes. En esta diapositiva, quiero que recuerden ustedes cuando estaban por acá, cuando estábamos pues tempranamente en histología, cogemos un segmento del estómago y lo partimos, lo seccionamos y de adentro para afuera vemos la mucosa, vemos la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, todo el tumor que esté en la mucosa hasta la submucosa, con o sin ganglios, es un tumor temprano. Ya cuando pasa la submucosa y coge la muscular propia o la serosa, ya es avanzado, ¿no? Y la diferencia entre las sobrevidas a 5 años son diametralmente opuestas. El que está temprano tiene la mejor sobrevida. Si está en la mucosa, no tiene ganglios, sobrevidas por encima del 95%. O sea, de cada 10, 9 se salvan. Esa es la importancia y la necesidad
de hacer el tamizaje para los grupos y poderlo coger tempranamente, ¿no? ¿Cuál es el método estándar, o, no sé, de oro, pues, para esto? Es la endoscopia digestiva. Se debe tomar mínimo de 7 a 8 biopsias. No se pueden tomar 1, ni 2, ni 3, porque sale negativo. No descarta la enfermedad. Para poder tener el mayor probabilidad de encontrarla, tiene que ser 8 mínimo. Y la sensibilidad para cáncer gástrico entre nosotros es solamente el día del 15%. Entre los japoneses, que son pioneros en la enfermedad y los que nos enseñan, es hasta el 75%. Esto está en los estudios disponibles de la ecografía abdominal hasta la ecoendoscopia, pasando por el TAC de abdomen y la laparoscopia, ¿no? Esta pregunta ¿es peligroso el omeprazol en nuestro medio mandarlo de manera, digámoslo, a todo el mundo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lesión temprana, una ulcerita, cuando doy el omeprazol o estos inhibidores de bomba de protones, cicatrizan la mucosa. Si voy a hacer la endoscopia, ya no voy a ver dónde tomar la biopsia y peor, el paciente se le quita la molestia. Y todos estamos tranquilos, pero estamos, digámoslo, enmascarando la enfermedad. En nuestro medio no se recomienda esto de manera empírica hasta luego de hacer una endoscopia digestiva. Aquí tenemos que ayudarnos por la epidemiología clínica, ¿no? Yo recuerdo cuando veíamos medicina social que esa parte era tan horrorosa, pero aquí en la epidemiología clínica donde vemos la incidencia, los números de las enfermedades. Entonces ahí tenemos nosotros que recurrir. Aquí el doctor Pelayo Correas, la cascada con la doctora Piazuelo, que ya hizo patología, no sé si ustedes la recuerdan. Aquí nace pues la persona con su epitelio normal, desde chiquitos, por la falta de agua potable en muchas partes, que toman agua en aljibes, nos infectamos de Helicobacter pylori, esta gastritis, pasa gastritis atópica por muchos años, ¿sí? Luego gastritis crónica atrófica, se puede hacer úlceras duodenales, úlceras gástricas, y comienza un porcentaje pequeño del 1 al 2% a hacer metaplasia, displasia y cáncer gástrico. Esto dura muchos años y es el modelo de la historia natural que tenemos que tener en cuenta para poder actuar y poder prevenir el cáncer gástrico, ¿no? Ya conocemos la historia natural de la enfermedad, sabemos que el 80% son esporádicos, sabemos de su clasificación de Lauren en intestinal y difuso. Esto es para el tipo intestinal, ¿no? 10% tienen problemas genéticos, está asociado, por ejemplo, a un síndrome del cáncer de colon no hereditario, que es el síndrome de Lynch, y a 3% a mutaciones de la E-caderina. Digamos lo que este es un gráfico para todos los epidemiólogos. Cuando conocemos en la enfermedad y la historia natural de ella, hay un inicio biológico de la enfermedad, hay una fase subclínica asintomática, que aquí donde nosotros podemos hacer y donde se hace, digámosle, el tamizaje, o mejor el cribado en español, ya esto se vuelve sintomático, y aquí ya no es prevención primaria y no secundaria, y aquí ya tenemos el paciente enfermo avanzado, que desafortunadamente es la historia nuestra, no tan solo en el cáncer gástrico, en la diabetes, en la enfermedad coronaria, ¿sí? Donde si no nos volcamos a la prevención, como es lo que pretende esta reforma, ¿sí? Y llegar a los sitios, a las poblaciones más desprotegidas, donde no hay médico, donde no hay puesto de salud. Por eso debemos de apoyarla, colegas. Tenemos que leer sobre eso, no dejarnos distraer por los intereses económicos, que los hay y bastante, ¿no? Para que esto no pase. Bueno, el riesgo de cáncer gástrico, como lo pueden ver ustedes acá,
como ya nos metemos en el tipo intestinal, es para mostrarles pues que a medida que la situación se pone grave, es más probable que esté, ¿no? Desde atrofia gástrica a metaplasia, displasia y a displasia de alto grado, pues mire, pues displasia de alto grado, el 30% van a cáncer gástrico y de todo lo que tiene Helicobacter pylori, al 1% a 2% desarrollan cáncer gástrico, ¿no? No es solo el Helicobacter pylori, digámoslo solito, ¿no? Que esto es multicausal. Bueno, ¿y el cáncer gástrico sí es un problema para tamizarlo? Pues por supuesto que sí. Es un problema de salud pública en el país. En el país hay unas zonas como las que les mencioné en el mapa: Nariño, Cauca, zonas en el Valle, zonas en Cundinamarca, zonas en Arauca, donde lo que ha faltado es voluntad política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde el 2015, con el gobierno de Juan Manuel Santos, se hace la ley estatutaria de salud, pero como siempre sucede aquí, no hay voluntad política para hacerla funcionar. Es uno de los ejemplos. Entonces, esta enfermedad sí es de problemas de salud pública. Sabemos su historia natural, podemos diagnosticarla tempranamente y tenemos pruebas como la endoscopia digestiva y las pruebas de test de aliento para Helicobacter pylori. A todos no, a algunos pacientes de alto riesgo. Bueno, prevención primaria y secundaria. También si algunos que están interesados, el doctor Jaime Rubiano tiene un libro del 2010 donde hay un capítulo de cáncer gástrico muy bueno, muy generalizado, que lo pueden leer. Nosotros ya queremos con la detección primaria. Esto es una foto de un cáncer gástrico. Es una lesioncita pequeñita levantada, ¿sí? Que es un cáncer temprano. Eso es lo que nosotros debemos de evitar. O por lo menos, si no lo evitamos, hacer la endoscopia a las personas y detectárselo de esta manera, porque lo vamos a curar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Volvemos nuevamente ya con el cáncer gástrico. Soy el doctor Ricardo Olivero Wilches. Mire la fase carcinogénica, décadas. Una mucosa sana, la mamá le transmite al niño Helicobacter pylori desde la infancia, gastritis crónica, luego atrófica, la metaplasia, la displasia, que son los determinantes de la enfermedad. Luego el cáncer temprano asintomático al cáncer sintomático. Aquí es donde llegan nuestra mayoría de nuestros pacientes. Luego lo que hacemos es un trabajo netamente curativo, paliativo. Esa es una realidad que tenemos que cambiar. Ven aquí otra vez el dibujito. Inicio de la enfermedad. Desde el SEA temprano al avanzado ocurren alrededor de unos 4 años. ¿Sí? Desde que tenemos la enfermedad en la mucosa, no sé si ustedes recuerdan, ahora hace minuticos cuando hablábamos de que nos fuéramos, cuando estábamos viendo histología, mire, cuando está en la mucosa, todos se curan. Cuando llega a la mucosa, se va comenzando a bajar. Cuando llega ya a la serosa, la mitad, y cuando ya me llega ya metastasio, como nos llega a nosotros, mortalidad a menos a 5 años del 20%. Estos son los factores de riesgo. Hay unos factores del ambiente, unos factores del huésped. En cuanto a la genética, y no hay pues mucha cosa que hacer, sino diagnóstico temprano. Y en el ambiente, pues estas personas no tienen agua potable, toman, digamos, en zonas montañosas, agua de aljibes, hay una cantidad de nitratos, se infecta con el Helicobacter pylori y obviamente que esto es una enfermedad de la pobreza por saneamiento ambiental. Esto lo vemos como en la década de 1920 en los Estados Unidos, cuando logran, sin conocer el Helicobacter pylori, tener agua potable, tener un refrigerador. Esta enfermedad se desaparece como principal causa de muerte. Bueno, y tenemos que traer a colación
las variables de enfermedad, ¿sí? De salud que están descritas desde 1800 en la Inglaterra aquella de la Revolución Industrial, cuando la gente se moría a los 22 años y comienzan a mirar qué era lo que pasaba. Entonces eran gente explotada, más de 12 horas de trabajo laboral, mal pagos en hacinamiento, los cogía la fiebre tifoidea, la tuberculosis, ¿sí? Y cómo al mejorar los salarios, al no vivir en este hacinamiento, sin conocer los antibióticos todavía, comienzan a bajar y a mejorar la calidad de vida y sobre todo los años de vida, pues, ¿sí? Entonces, estas variantes son muy importantes, como la pobreza, que tiene que ver con el menor acceso a la educación, todas las barreras demográficas y sociales que hay. Si esto no se acorta, pues vamos a continuar con las enfermedades, ¿no? Esto es una tanta de ellas. Imagino que la enfermedad mental deben de haber grandes estudios donde esto tiene que estar asociado, pues. Entonces, para el tema, pues, que me han llamado, aquí están, pues, los figuritas que nos gustan tanto a los médicos. Está el Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo de sal, el alcohol, el no consumir ni frutas ni verduras como grandes responsables, ¿no? Aquí también les traigo a colación que fumar no tan solo afecta esta enfermedad, sino a muchas enfermedades oncológicas y a muchas enfermedades crónicas como la enfermedad coronaria, ¿no? La enfermedad pulmonar. Y aquí en este dibujito les traigo cómo esto quiere decir el ingreso de las personas, la pobreza y la pobre educación también tiene que ver, ¿no? Entonces traigo dibujado porque si uno trae esto, la gente cree que uno está hablando paja. Ahí está la revista. Bueno, y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, la mayoría de las veces es asintomático, pero también produce, además de cáncer gástrico, úlceras gástricas, úlceras duodenales, produce una enfermedad que es un tumor, que es un linfoma asociado a las mucosas, que es el maltoma, produce anemia y produce púrpura trombocitopénica idiopática. Desde 1994, por estudios de casos y controles, ya se reconoce como carcinogénico tipo 1 por la OMS. Mire aquí, asociado a más del 80% al cáncer gástrico. Y la importancia de esta diapositiva es que si nosotros atacamos, erradicamos el Helicobacter pylori en estas zonas desde por acá, el efecto es mayor, ¿no? De todas maneras, el Helicobacter pylori diagnosticado en nuestro medio con la alta magnitud del cáncer gástrico, se recomienda erradicarlo, ¿no? Bueno, los factores de riesgo y la prevención, ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior: comer frutas, vegetales, obviamente agua potable, no comer ustedes saben que el Helicobacter pylori se transmite de una manera fecal oral. Entonces, si el agua no está potable y no tengo cómo lavarme las manos, pues lo voy a transmitir, ¿no? Tamizaje, como Japón nos ha enseñado desde la época de 1960 con la fotofotografía, que era un medio de contraste y unas fotos, disminuir del 40 al 70% esta enfermedad, encontrarla tempranamente. Acá también hicieron unos trabajos en Costa Rica y Venezuela, pero hacer las endoscopias y esto resultó ser muy costoso, según ellos, pero pues realmente no ha habido voluntad política para acoger, digamos, las personas y el subgrupo de riesgos para, pues, de lo que necesita la población, ¿no? Mire cómo la endoscopia baja el riesgo en un 40%, ¿no? Para diagnosticar el tumor tempranamente. Y estrategia para eliminar el cáncer gástrico, por ejemplo, en Japón. Llega una persona, va a ir a trabajar, entonces le hace su endoscopia digestiva. Si le encuentra que tiene Helicobacter pylori, se lo erradican,
si tiene algún factor de riesgo, digámoslo, estadística en el riesgo, y tiene gastritis crónica atrófica o metaplasia, lo van a vigilar cada 1 o 2 años. Si tiene un tumor temprano, pues lo tratan, ¿no? Es la única manera de ellos como han encontrado la enfermedad alrededor del 60% tempranamente, ¿no? Aquí está algún protocolo de cine que se recomienda. Esta es una foto endoscópica. Acá está el antro, acá está el cuerpo, aquí está la incisura angularis. Entonces nosotros deberíamos de tomar en cada paciente que nos envían 2 biopsias de antro, 1 de incisura y 2 de cuerpo para estratificar del riesgo del paciente. O sea, llegó un paciente con dispepsia, con epigastralgia, no le demos ninguna lesión. Entonces deberíamos de hacer este protocolo, y al que tenga Helicobacter pylori hay que erradicarlo, y al que nos diga que tiene un Olga 3 y 4, que es una clasificación patológica de la gastritis crónica atrófica, deberíamos de seguir. Al Olga 1 y 2 no seguirlo, ¿no? Entonces aquí está el Olga, es la clasificación tanto en atrofia simultáneamente y extendida, tanto del cuerpo como en el antro. A mayor enfermedad, pues podemos tener mayores puntajes en el Olga, 3 y 4, como lo había mencionado. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Pues es aquella en cual la enfermedad es por encima de 20 por 100.000 habitantes, que hay un antecedente en primer grado, mamá, papá o hermanos con cáncer gástrico, que se fume, que se coma mucha sal, que se tome traguito, que haya antecedente de cirugía para Helicobacter pylori positiva, ¿sí? Y estos lo podemos encontrar en gente en Nariño, en Cauca, en toda el área andina, ¿no? Ahí deben estar los números y las estadísticas. Ahí debería de volcarse el sistema de salud. Y eso es lo que se pretende con aumentar la prevención primaria, en que a la gente que necesite una citología vaginal, que haya que vacunarla contra el papoa, pues se haga para tratar de disminuir la incidencia del CAE cervix, por decir algo. Paciente a los 50 años, hay que hacer una colonoscopia, pero no que esté en el papel, sino que se realice, que eso es lo que nos falta, ¿no? Bueno, entonces, digamos lo que presenta esta diapositiva es prevención primaria. A estos pacientes en esta zona jóvenes le hacemos una prueba de aliento, le pillamos el Helicobacter pylori, se lo erradicamos. Que el paciente tiene hipergastralgia, dispepsia. La recomendación es a los 35 años un paciente de estos hacer su endoscopia digestiva. Entonces le hacemos sus 2 biopsias de antro, sus 2 biopsias del cuerpo, de incisura angularis, le estratificamos el riesgo. Tiene Helicobacter pylori, si le trata. Tiene un Olga 3 y 4, se debe seguir cada 3 años. Tiene 1 y 2, no hay necesidad de seguirlo, ¿sí? Y ya si el paciente tiene una atrofia y la atrofia es extendida, o sea, un Olga 3 y 4 cada 3 años, si una metaplasia intestinal y es incompleta, cada 3 años, si la displasia es de alto grado o de bajo grado, si es de alto grado y tiene una lesión, hay que resecarla. O sea, alto grado se maneja como un SEA gástrico. Entonces, todo paciente de 35 años con dispepsia o epigastralgia, endoscopia digestiva, o con menor edad, pero con signos de alarma. ¿Qué son los signos de alarma? Paciente que presente melenas, que presente hematemesis, o sea, vómito con sangre, o vómito cafecito, melanemesis, que tenga una anemia ferropénica, que el paciente haya perdido peso, que tenga llenura fácil, que tenga vómito persistente, astenia, inamia o disfagia, independientemente de la edad, si tiene 25 años, 28 años, es de Nariño, su mamá tiene cáncer gástrico. Nosotros vamos sumando cosas a la historia clínica
Para eso es la epidemiología clínica. ¿Sí? Usted de dónde viene, dónde nació, su mamá tiene cáncer gástrico, ha tenido problemas en el estómago, todo eso tenemos que preguntarlo. Entonces, esta es la guía de práctica clínica que les había mencionado. Este es el doctor William Otero, uno de los profesores, pues, que es epidemiólogo. Cuña, él tiene ya, digámoslo, uno de las, digámoslo, de los beneficios de la pandemia es que todas estas charlas y todo esto ya lo podemos encontrar en internet. El doctor tiene en YouTube, digámosle ¿cómo se dice? Sí, su página en YouTube. Y ahí se revisan cosas de gastroenterología de la Universidad Nacional. Lo buscan por el doctor William Otero. Aquí para volverles, yo vamos a resumir cómo está a favor para gente con dispepsia de 35 años hacer una endoscopia digestiva. Pero mire el punto de buena práctica. Los agentes gubernamentales y aseguradores deben garantizar el acceso oportuno a los servicios de endoscopia. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que esto no se hace. Si la EPS al final de año no se gasta la plática en esto, pues los socios de la EPS, como están viendo la salud como un negocio, pues no les va a convenir poner a hacer exámenes donde van a dejar de ganar dinero. Por eso tiene que cambiarse el paradigma. Sí, digámosle, ¿cuál es la ganancia con el sistema de salud? Es pacientes sanos, no plata para los socios. Digamos lo que así lo veo yo, ¿no? Entonces, erradicar a todo el Helicobacter pylori, todo para los pacientes, por ejemplo, que hacemos recepciones del tumor endoscópicas, entonces tenemos que hacer seguimiento, ¿sí? El problema es que este seguimiento refiere, por ejemplo, cada 3 o 6 meses, por unos 2 años, luego cada 6 o 12 meses con endoscopias. Pero esto, desafortunadamente, el sistema de salud que tenemos ahora, con los pacientes que yo veo en el hospital subsidiados, por ejemplo, si para poderle hacer una cirugía dan una cantidad de problemas administrativos, imagine para uno poner un paciente en este esquema. Está escrito, pero no se cumple. Bueno, ya para terminar, digamos lo que este es un resumen. ¿Qué hacemos con un paciente que tenga dispepsia? Pues le miramos la edad y le miramos si tiene signos de alarma. Si tiene dispepsia y ha tenido hematemesis, llenura fácil. Independientemente de la edad, tenemos que hacer una endoscopia digestiva, como ya lo habíamos visto. Si el paciente tiene más de 35 años, no tiene signos de alarma y tiene epigastralia o dispepsia, también se va para la endoscopia. Le hacemos la endoscopia y le pillamos el Helicobacter pylori y lo erradicamos. Y ahí identificamos el riesgo. Haciendo la clasificación de Sidney, la biopsia en el antro y en el cuerpo y en la incisura, vemos si tiene atrofia, si hay displasia de bajo grado, de alto grado, un tumor temprano, y así lo trataremos, ¿no? Bueno, eso era lo que les traía. ¿No tienen alguna pregunta?